Evolución cultural en Europa desde la Edad Antigua hasta la Edad Contemporánea. David de Dinan fue filósofo y teólogo escolástico. Sus obras fueron quemadas por parecer panteístas. Vivió varios años en la corte del Papa Inocencio III, conocidas por citas de Alberto Magno y de Tomás de Aquino, que es lo que provocó que quemasen sus obras, porque tenía ese carácter panteísta. Y la obra es Quaternuli, un hombre que dejó huella en la escolástica, en el ámbito medieval europeo. Martin Gradmann fue teólogo católico alemán, enseñó en Múnich y se consagró al estudio de Aquino, Santo Tomás de Aquino. La obra es La historia del método escolástico de 1909-1911. Un hombre que estudió a fondo a uno de los filósofos más importantes del periodo occidental, como fue Tomás de Aquino, y bueno, también estuvo Agustín de Hipona, que fueron los más importantes dentro del pensamiento medieval del mundo occidental. Paulo Osorio fue historiador y teólogo visigodo. Pudo ser natural de Bracara Augusta, actual ciudad portuguesa de Braga, en la provincia romana de la Galicia. Tras haber sido ordenado presbítero, marchó a África en el año 414. Su viaje pudo estar motivado por el deseo de conocer a San Agustín, para recibir del obispo de Hipona consejos que le ayudaran a combatir el priscilianismo, herejía entonces vigente en la Galicia. También pudo tratarse de un obligado exilio, debido a que la fecha de su traslado coincidió con las primeras fases de la invasión de su región natal por los suevos, y se produjo además las invasiones germánicas o bárbaras contra el Imperio Romano de Occidente en aquel periodo que produjo el fin o el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media europea. La obra es Historiarium versus Paganus Libri Septem, obra de carácter apologético y providencialista, que durante mucho tiempo se consideró que había sido concebida para servir como anexo al libro tercero de la Ciudad de Dios de San Agustín, con la cual guarda muchas similitudes. Un hombre que, bueno, pues que intentó conocer en varias versiones a Agustín de Hipona con el objetivo de combatir el cristianismo, que era una herejía que surgió en la Galicia. A la otra fue un obligado exilio por las invasiones germánicas y que al final la excusa es que Paulo Osorio era para conocer al propio Agustín de Hipona, que era una de las principales figuras intelectuales, siendo teólogo y, bueno, filósofo del periodo medieval. Así que hay que comentar de él que fue también una figura muy importante que unió historia con el pensamiento religioso, siendo teólogo. Y además uno de los principales intelectuales visigodos del momento, que lo comento así siendo historiador, es el territorio peninsular. Pelagio fue monje de origen británico. El año 380 llegó a Roma, donde profesó junto a sus discípulos un riguroso ascetismo y criticó severamente el laxismo moral imperante en la ciudad. Su doctrina, conocida como el pelagianismo, afirmaba la excelencia de la creación y del libre albedrío, en detrimento del pecado original y de la gracia, por lo que se opuso públicamente a las enseñanzas de las confesiones de San Agustín, o de Agustín de Hipona. Al caer la ciudad en manos de los godos de Alarico en el año 410, ambos hubieron de emigrar al norte de África. Allí tuvo que hacer frente a los ataques de San Agustín, quien logró la condena de su doctrina en varios concilios africanos, en el año 411, 416 y 418, y en el concilio de Éfeso en el año 461. En el año 412 se instaló en Palestina, donde redactó la obra De Libero Arbitrio en el año 416, en respuesta a sus cada vez más numerosos deslaves. Sus esfuerzos resultaron inútiles y al año siguiente fue excomulgado por el Papa Inocencio I. Pelagio se opuso directamente a las doctrinas agustinianas, les criticó, e incluso las propias Agustín de Hipona lo que hizo fue condenarlas en varios concilios, también, pero además seguidos, y luego en el concilio también de Éfeso en el 461. El propio Pelagio tuvo grandes detractores y hubo además pues, rivalidades y rencillas entre los intelectuales religiosos de aquel momento, porque muchos de ellos eran teólogos o monjes y dejaron bueno, huella en las disputas por sus diferentes formas de pensamiento. Osio fue prelado hispano-romano, combatió el arrianismo y presidió en nombre del Papa Silvestre I el primer concilio de Nicea, primero de los concilios ecuménicos de la historia. Isidoro de Sevilla lo biografió en la obra Liber de Viris Illustribus. Ambos dejaron huella en el ámbito religioso, uno en España y el otro en la cultura anglosajona.
Los dos Pedros que dejaron huella en el pensamiento religioso medieval europeo. Pedro Lombardo, Pedro Abelardo. Pedro Lombardo fue teólogo lombardo, brillante profesor de teología, fue nombrado obispo de París en 1159, un año antes de su fallecimiento, y la obra es Cuatro libros de sentencias, que fue la base de la teología de la Edad Media. Pedro Lombardo, con su obra, dejó huella en el pensamiento religioso medieval europeo. Pedro Abelardo fue filósofo y teólogo francés, talento privilegiado, fue alumno y bien pronto adversario de Roscelino de Compiègne, Guillermo de Champeaux y Anselmo de Laon. De este último, por ejemplo, llegó a decir que encendía fuego y en vez de dar luz a la casa, la llenaba de humo. Sin ser clérigo, reunía a numerosos discípulos allá donde ejerciera la docencia, ya fuera en Melun, en Corbeil o en París. Y una de las obras de Pedro Abelardo, Historia de mis aventuras, de 1136, fue una obra autobiográfica. Ambos dejaron huella en el pensamiento al final religioso del momento. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y me ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales en la Edad Antigua hasta la edad contemporánea, darle a like, suscribiros, comentar, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.